Bienvenidos amigos al chismecito papá de los expulsados, patrocinado por OneFootball. Y estamos leyendo la noticia que puede ser la noticia del día, de la semana, tal vez. Pablo Guede parece ser que es el principal candidato para dirigir a León. Vaya apuesta que está teniendo el equipo de la Fiera, Grupo Pachuca. Ya sabemos que Ignacio Ambriz se va de la Fiera terminando este torneo porque no llegaron a un arreglo monetario, algo supuestamente alto, un precio más alto estaba pidiendo el todavía técnico de León y que le dio el último campeonato a la Fiera. Pues ya se dijo que no va a seguir en el equipo del Bajío. Y bueno, ¿qué dice la nota sobre Guede? Dice: tras darse a conocer que Ignacio Ambriz no seguirá en el León al terminar el Guardianes 2021, se ha dado a conocer que Pablo Guede es el principal candidato para tomar las riendas de los Panzas Verdes. Así que eso es lo que se cree, porque parece ser que ya en Xolos de Tijuana pues obviamente ya no va a seguir. No terminó bien el campeonato, no le alcanzó para llegar al repechaje. Es una apuesta muy temeraria por parte del Grupo Pachuca. Así que ahí está la situación con el León. Y por el otro lado, Nacho Ambriz, que pareciera que Nacho Ambriz va a seguir en la Liga MX. Parece ser que Santos Laguna, el equipo que está interesado en sus servicios, pero bueno, todavía es humo blanco, pero parece ser que Pablo Guede será el nuevo técnico de León porque es la primera opción de Grupo Pachuca. Yo te digo que la mejor aplicación del fútbol mundial es OneFootball. Es totalmente gratis. Aquí abajo te voy a dejar el link en la caja de descripción para que la descargues, porque la gorra no hay quien le corra. Saludos y besos en el soplatruzas para Sergio Barragán, Hugo Martín hasta Jarochilandia, Ferdinand López hasta Cancún, Daniela Ramírez, Jorni Vir hasta Querétaro, Edgar Vilches hasta Coyotepec, Adrián Correa hasta Tecate, Baja California, Alfredo Hernández hasta Actopan, Hidalgo, Mario Cárdenas hasta Tepico, El Hoyo, Veracruz, Néstor Dávila hasta Mexicali, Juan Jesús, Fidel Sánchez, Meridi hasta Frontera, Coahuila, Jared Santibáñez hasta Coacalco, Ana Violeta y a Chico Dame Antrax. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, ahí les va un mordisco en el mero Pulefierros. El caso que estás a punto de ver es uno de los más raros pero realistas de la historia del fútbol mexicano, pues implica soberbia, ignorancia, poder, ambición, resentimiento, agonía, venganza, rencor y sobre todo desconocimiento de la realidad que existe en las canteras del fútbol mexicano. La historia de Carlos Plasencia es la mejor forma de evidenciar cómo se pueden echar a perder las carreras de los futbolistas jóvenes que desean triunfar. Pero, aunque no toda la responsabilidad es de quienes manejan el fútbol mexicano, también el joven jugador vivió en carne propia la discriminación que existe en países europeos donde nada es lo que parece. Prepárate, ponte cómodo, porque muchas veces el ir a Europa desde morro, sin el apoyo de los connacionales y con la familia a miles de kilómetros, el tan famoso sueño puede terminar siendo una auténtica pesadilla. Es por eso que hoy te presento De jugar en Europa a vender café, la dolorosa realidad de Carlos Plasencia. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Primero, seguramente muy pocos se preguntarán ¿quién demonios es Carlos Plasencia? ¿Y por qué estamos dando un espacio en este canal a su historia? Bien, Carlos Plasencia es uno de muchos futbolistas que en su momento tenían las condiciones técnicas y futbolísticas para poder emprender una carrera en el fútbol profesional de alto nivel. Plasencia, a los 9 años, formó parte de Chivas y desde ese entonces el niño lucía mucho en la lateral izquierda. Con tan solo 9 años ya deslumbraba en las fuerzas básicas del rebaño y como todo niño, el hecho de ser futbolista constituía una gran hazaña y sobre todo un gran sueño. Tal fue el caso que los padres de Carlos le siguieron apoyando y dentro de Chivas le vieron magníficas cualidades. Pero hay que contemplar algo que pocos anotan cuando se encuentran niños con capacidades extraordinarias para jugar fútbol y que luego, al paso del tiempo, terminan siendo fiascos impresionantes y solo quedan como anécdotas.
El hecho de que seas un niño con muchos sueños no implica que después de un tiempo sigas conservando un buen nivel futbolístico. Eso ha pasado muchas veces, como los campeones del mundo sub-17, quienes se corrompen cuando ven un negocio en el fútbol, o cuando llegan los oportunistas a sus carreras, cuando en sus propios clubes son desechados sin oportunidades de foguearse, o también se frustran porque no ven alguna ganancia o simplemente la calidad se esfuma porque no le dedican el mismo empeño a su carrera y optan por el desenfreno y el derroche de dinero. Realmente, un niño o joven futbolista se enfrenta a muchas variables donde lo fácil es echarse a perder durante su proceso, o donde el mayor porcentaje de fracaso recae en las pocas oportunidades que reciben dentro del club en cuestión. Bueno, el caso de Carlos va un poco sobre ese eje. A los 13 años de edad, este joven ya era parte de la selección mexicana sub-15 y prácticamente estaba amarrado para ser una de las principales promesas de Chivas por allá del 2006 al 2008. De hecho, los técnicos con los que estuvo en las categorías más abajo decían y creían que, bien encaminado, el chico tendría cabida en el viejo continente siempre y cuando llevara un buen proceso y asesoría, pero para eso tenía que rodearse de personas que sinceramente quisieran apoyarle. Desgraciadamente, para ese entonces, Jorge Vergara había dejado a personajes indeseables dirigiendo al rebaño, trayendo todo el arsenal del mundo para sacarle jugo a su negocio. Y es normal, cada dueño trata de generar ganancias a costa de lo que sea. De hecho, a los 14 años seguía siendo un elemento recurrente en selección nacional, pues todo este circo se desencadenaría luego de que con el combinado nacional fue a Barcelona a jugar un torneo sub-15. En ese campeonato, el chico mostró una calidad enorme por la izquierda, tenía salida, era atrevido y sobre todo, a veces fungía como un eje de ataque como elemento sorpresa. Todas esas características las tenía muy arraigadas el joven puberto, quien en su cara, llena de barros y espinillas, se veían las ganas de querer triunfar. Luego de ese torneo, los visores del Barcelona, Atlético de Madrid, Sampdoria, Roma, Manchester United y Mallorca empezaron a preguntar por él. Es curioso porque cuando el chico supo que les interesaba, no sabía qué decir, solo estaba emocionado y deseaba que sus papás le aconsejaran, pues era algo que no se esperaba. El sueño de ser profesional se veía venir. De hecho, ese interés se lo hicieron saber a su padre y a su representante, Marc Salicru, quienes serían un engrane fundamental para que el chico pudiera lograr un sueño que terminó siendo una auténtica película de terror. Pareciera que todo sería una linda historia de amor entre el jugador mexicano joven y un equipo europeo. Varios preguntaban por el chico y ya muchos tenían la opción de llevárselo de una vez, pues para los clubes europeos en ese entonces era imprescindible fichar jugadores jóvenes de otros países por el simple hecho de que eran una ganga prácticamente. De hecho, en aquellos ayeres empezaba la filosofía de fichar barato, construir al jugador en casa y ponerlo en venta a precios estratosféricos, algo así como lo fue Lionel Messi en su momento. Empezaban a fluir las maquinarias europeas con chicos sin club, pero con un exceso de hambre de sueños, y en Europa eran expertos para eso. Cuando supieron de todos los equipos, el niño, su padre y el representante tuvieron que elegir, y Carlos simplemente optó por quedarse con el Atlético de Madrid por el simple hecho del idioma. Siendo un joven de 14 años, de secundaria, inmaduro y sabiendo que no tendría en aquel país a su familia, se fue por la fácil. Lo interesante del asunto es que nadie sabía que se estaba cocinando el traspaso de este joven al fútbol europeo, pues los clubes, nada tontos, solo hablaron con la familia y no con el club en ese momento, que era Chivas. En una plática que tuvieron padre y representante, se habló sobre la posibilidad de informar a Chivas sobre el negocio que podría hacerse con el traspaso. Obviamente, el padre del chico quería saber qué hacer para que su hijo se fuera a España sin necesidad de perder tanto tiempo. Fue ahí donde el representante rápido comentó que había que dejar fuera a Chivas por la simple y sencilla razón de que si se hacía el trámite por medio del club, lo más probable es que el chico no se fuera, pues el rebaño pediría una suma cuantiosa de dinero que alejaría a los posibles clubes pujantes por la carta del chico. Hasta aquí dirán, bueno, seguro es una ojetada del papá y del representante contra Chivas, pero hay que aclarar una cosa. Carlos Plasencia no tenía contrato con el rebaño, por lo que era un jugador libre legalmente hablando. Solo quedaba la cuestión moral de avisar a Chivas
o no. Siendo así, se animaron a firmar en caliente un contrato con el Atlético de Madrid y sin ninguna traba. Todo como un trato directo, por lo que el trámite se agilizó. Ante la felicidad de Carlos, este cometió el error de contarle no solo a sus familiares, pues entendía la alegría del chavo de cumplir una parte del sueño y de salir de México, pues también lo hizo con sus compañeros de equipo en México. Fue así como uno de ellos, llamado Mario Orozco, por querer presumir a su amigo, contó a los medios que Carlos ya había sido fichado por el Atlético de Madrid, y eso llegó a los oídos de las altas esferas en Chivas. Justamente luego de eso, Néstor de la Torre, el vicepresidente, pegó el grito en el cielo, y así fue como se supo del chisme. Al otro día, mandaron a llamar al papá de Carlos a una junta entre Néstor, Efraín Flores y Fernando Gutiérrez. En la encerrona, empezaron a cuestionar al papá del muchacho, preguntándole por qué habían hecho ese movimiento sin informar a la directiva, pues según el chico pertenecía a Chivas. Con un semblante de encabronamiento colérico, Néstor, quien siempre ha sido una persona dura y prepotente, trató casi de sentenciar al papá del hijo y de denunciarlo ante una fiscalía por el atropello al club rojiblanco. Ante eso, la directiva de Chivas se comunicó con la gente del Atlético de Madrid para reclamar los derechos de formación del chico, metiendo sus manos al fuego para obtener al menos un ingreso significativo por lo que había costado mantener al jugador, entre comillas. Entre el estira y afloja, el Atlético mandó una propuesta para que ambas directivas terminaran este problema de dinero en Santa Paz. Néstor de la Torre no durmió en esos días, pues ¿cómo era posible que no le comunicara nada a esa familia de tercer mundo, a los dueños de la pelota? Se estaban pasando las trancas y eso no debía ser posible. Ante los días de puja, llegaron a un acuerdo ambas directivas. Chivas recibiría el 25% cuando el jugador se vendiera, pero Néstor de la Torre quería 45%. Lo más cagado de este asunto es que cuando entrevistaron al presidente de Chivas y le cuestionaron que si su problema en el caso era por dinero, este dijo que no, que él velaba por el jugador y que lo único que quería era que creciera futbolísticamente. Ya con el problema de Chivas arreglado, con todos los papeles en orden, el chico emigró a España, donde se concentraría con las fuerzas básicas del equipo. Sin embargo, todo el castillo construido se caería como uno hecho de naipes. Desde un inicio, su estancia en Europa fue un viacrucis. Primero, porque llegó a finales del 2008, en octubre, y segunda, porque una de las reglas principales era sacar buenas calificaciones en la escuela para poder jugar. Pero era obvio que al chico no podías exigirle las cosas tan rápido, pues primero había que adaptarlo a otro uso horario. Luego, el ciclo escolar ya había comenzado y sería complicado que se regulara a corto plazo. Por lo que desde ahí tuvo broncas, ya que no salió muy bien en calificaciones, y eso fue el castigo para que no jugara. Eso también lo orilló a ser muy callado y a no disfrutar su estancia, a tal grado de que no cruzaba palabras con sus compañeros y casi no se relacionaba. Solo hablaba con el entrenador y el director de fuerzas básicas. De ahí en fuera, con nadie más tenía una relación. Incluso Plasencia contó que a pesar de que en esos entonces el técnico del Atleti era Javier Aguirre, este solo lo vio una vez y ya, y solo le preguntó cómo estaba. Fueron las únicas palabras, nadie más vio por él o se preocupó. Plasencia estuvo a la deriva sin su familia, con los sueños desgastados y con una presión que un niño puberto de 14 años no podía soportar. Por si fuera poco, en el 2009 le había tocado sufrir discriminación, pues había estado en las vacaciones de diciembre en México con su familia. Si recordamos, en esos tiempos, el mundo vivía una crisis por la pandemia del virus H1N1 y todos andaban vueltos locos. La marginación se presentó muy rápido, pues una de esas reglas para jugar en el Atlético era que siendo futbolista se tenía que llevar un plan de estudios en el colegio. Pero como Carlos venía de México para esas fechas, no le dejaron ir a la escuela porque tenían el temor de que el futbolista fuera a contagiar a sus compañeros. O sea, de inicio lo trataron mal. De hecho, tardaron algunas semanas en detectar que este no estaba infectado por el virus, pero mientras, los padres de familia y los chicos del colegio no querían que este fuera a clases, ni siquiera que se les acercara por ese temor. Cuando se comprobó que estaba limpio del virus, el bullying siguió, pues los padres de familia no podían creer que no estuviera infectado. O en pocas palabras, ya no lo querían en la escuela. Eso le valió al chico reprobar y por ende no ser considerado en el equipo. Prácticamente estaba acorralado en su sueño muy gris.
Así llegó el verano. Después de medio año muy triste y con muchos problemas, Carlos le dijo a sus papás que ya no quería estar allá y que estaba sufriendo mucho, que le estaba yendo muy mal, que no quería volver jamás. En ese mismo verano se llegó a un arreglo con el Atlético y rescindieron el contrato. Carlos regresó a Chivas, pero no sabía que le esperaba otro viacrucis gracias a una supuesta venganza que se estaba gestando con Néstor de la Torre. Si usted pensaba que todo había acabado allí, pues no. Cuando el chico regresó a Chivas, lo empezaron a abrir. Primero lo dejaron en tercera división. Ahí solo jugó 3 partidos a pesar de que se había comprometido. Luego, al ver que no le daban juego, simplemente se desanimó, a pesar de que en los llamados de selección todavía seguía siendo convocado, pues en ese entonces en las inferiores nacionales no había personajes que conocieran su pasado o que hayan tenido resentimiento, como el caso de Guillermo Cantú, quien le valoraba, pero en 2009 y luego del fracaso de la selección mexicana sub-20 en el Mundial de Egipto, terminaría por ser cesado. ¿Y quién creen que llegó al puesto? Pues Néstor de la Torre. En automático, jamás volvieron a convocar a Carlos Plasencia a la selección mexicana y ya con ese duro golpe, la marginación y demás, el chico optó por salirse de Chivas e irse al Atlas para estar con su familia a pesar de tener peticiones de Pachuca, América y Monterrey. Pero, ¿qué creen? ¡Oh, gran error! Pues a pesar de que en los primeros meses empezaba de nuevo a tener juego, llegó al conjunto rojinegro Luis Manuel Díaz, quien lo había sentado en la tercera. ¿Y qué creen? También lo volvió a banquear en el Atlas. De hecho, al final de temporada le dijo que para poder mantenerse en la institución habría un contrato solo de 3,000 pesos y ya. No había más dinero, o lo tomaba o lo dejaba, a pesar de que el futbolista pedía un poco más, pues había tenido una buena campaña. Realmente parecía que el destino o los resentimientos de las personas que estaban en Chivas cobraban factura. El tiempo siguió su curso y Carlos su camino. Trató de no dejar de jugar, pues en 2013 pasó a los Pioneros de Cancún para regresar en 2014 al Atlas Premier, donde jugaría casi nada y terminaría en 2018 con los Alacranes de Durango, donde a duras penas jugó 6 partidos. Carlos, a falta de dinero, decidió jugar en el fútbol amateur en Estados Unidos, donde cobraba $200 por partido. Sin embargo, de igual forma, no pudo satisfacer sus necesidades y mejor decidió meterse a trabajar de lo que sea, encontrando empleo como despachador en una cafetería de una universidad, en donde recuerda los magníficos momentos que vivió de chavo. Con ya 25 años de edad, dice que no tiene resentimientos, que a pesar de su inmadurez, le hubiera gustado tener la fortaleza mental para poder sortear todos los problemas anímicos que en ese momento le llegaron estando muy joven e inmaduro. Carlos Plasencia se une a una larga lista de buenos talentos mexicanos que se perdieron por muchas cosas, pero sobre todo por la ambición de las directivas que tratan de hacer un negocio redondo con sus futbolistas. Entre la discordia y el rencor de los personajes con poder, muchas veces los jóvenes terminan siendo peones del sistema, contra viento y marea, todo por querer llevar a cabo sus sueños mismos que terminan siendo una triste e infame pesadilla. Pero dime, ¿el responsable de echar a perder a Carlos Plasencia fue Chivas o el propio jugador? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.